Estamos de regreso en su programa Todo Incluido, aquí con muchas dudas sobre el tema de la hemofilia. Muchas gracias por venir, Enrique. ¿Y cómo es para tus papás justamente eso cuando les dicen sí tiene hemofilia, igual que pues sus otros familiares? Se pusieron muy aprensivos a la hora de que fueras a la escuela. ¿Cómo fue tu vida o tu infancia? Y perdón, y nada más para complementar, desde chiquitos, es decir, desde que estás muy pequeño, ¿se detecta ya la enfermedad desde que naces tal vez? Pues esa es una pregunta bien interesante. Mis papás ya estaban pues prevenidos de alguna manera que yo podía padecer la enfermedad, porque más fui yo y mi hermano, que es un año y medio más chico que yo, se sacaron la lotería ahí. Sí. Pero digamos que fue un golpe que me di, creo que en el frenillo, creo que estaba sentadito en las piernas literal de mi mamá y me caí, me pegué aquí, me quedé sangrando, y la cosa es que justo mi mamá fue a su consulta ginecológica por lo de mi hermano que iba a nacer, y creo que cuando se voltea conmigo aquí, tiene todo manchado de sangre, entonces ahí fue como cuando dijeron como pues algo está raro, ¿no? Y lo que sospechaban, pues me sacaron estudios de sangre, y de ahí es de donde se determina. Cuando la hemofilia es grave, normalmente ocurre algún suceso dentro de la infancia que se cataloga como extraño, ¿no? O sea, como tuvo una lesión que no fue común y que siguió sangrando, y de ahí como que nacen las sospechas, pero también desafortunadamente de repente es una enfermedad rara, o sea, estamos hablando de que hay 6,202 pacientes, bueno, un poco más aquí en México, y se cree que hay, pues se piensa que el número podría ser hasta 12,000, eso obviamente pues, hay muchos pacientes que no podemos llegar a ellos, pero no deja de ser una enfermedad rara de que tú vas a un centro de salud y claro, le dices tengo hemofilia, y hasta los doctores se quedan con cara de emo, ajá, ¿no? Emo qué. Entonces, en mi caso fue por el sangrado, pero normalmente en muchos otros casos hay como situaciones que son medio extrañas, ¿no? O sea, golpes, inflamaciones que no parecen tan comunes, ¿no? Entonces hay que hacer estudios de sangre. En esos estudios de sangre se cuantifican los tiempos de coagulación y el nivel de factor, y ya de ahí se determina si el problema es propiamente pues, hemofilia, ¿no? O sea, si es la deficiencia de uno de estos factores. Ahora, regresando a tu pregunta de la parte de mis papás, pues evidentemente, o sea, mis papás es como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? Creo que ellos lo llevaron bastante bien, y eso a mí me ayudó bastante. Siempre tuvieron como mucha confianza en mí. Yo nací en Mexicali, pero me fui a vivir a Culiacán con mis papás desde que era niño, y pues terminé estudiando aquí en la Ciudad de México, viviendo en la Ciudad de México. Claro, el día que les digo a mis papás que me voy a venir a estudiar la carrera acá, pues sí, fue como... ¿Cómo mi hijo se va? Que le da el infarto. Mi niño, mi bebé, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Digo, ellos eran de aquí, se salieron de aquí, huyeron de la Ciudad de México, y yo tenía familia acá, pero pues no es lo mismo que ellos, o sea, que ellos estuvieran, a que ellos no estuvieran, ¿no? Y algo que sí hicieron mis papás, bueno, además de toda la confianza y 20,000 cosas buenas que hicieron, pero algo que les reconozco es que para ellos siempre fue como el tema de, o sea, sí tienes problemas, o sea, sí tienes hemofilia, sí tienes problemas con las rodillas y con los tobillos, pero tu cabecita, esa está bien. Digo, hasta el día que me dio el derrame cerebral, ese día sí fue como, ahí tu cabecita no estaba bien, ¿no? Pero fuera de eso, sí fue como un tema de estudia. O sea, estudia y prepárate. ¿Por qué? Porque es la única herramienta que vas a tener para poder salir adelante, ¿no? O sea, y entiende y conoce tu enfermedad, y pues, o sea, pues aprende y crece, ¿no? No todos tienen, desafortunadamente, como esa oportunidad, y muchas veces hay muchos pacientes con hemofilia, pues que se quedan sin poder estudiar porque de repente faltamos un mes, 2 meses. De niño quieres jugar fútbol, vas, le pegas al balón, te caes, te lastimas y estás un mes, pues sí, con la rodilla inflamada solamente porque claro, se te ocurrió jugar fútbol, ¿no? Y es como, es que no juegues fútbol, pero pues sí, dile a un niño de 6, 7, 8 años que no haga algo que hace pues todo el país, ¿no? O sea, mayoría, es como, claro, ajá, la gran mayoría de las personas. Entonces, en el caso de mis papás, sí se prepararon mucho, sí estudiaron mucho la enfermedad, y sí buscaron herramientas que darme a mí para que pudiera ir como pues poco a poco pues, saliendo adelante, ¿no? ¿Y tú qué recuerdas de cuando eras niño? O sea, ¿te frustraba a lo mejor así de que, ay, es que no puedo correr y aventarme y hacer, o sea, porque finalmente eras un niño que claro, veías a tus amigos? Pues trataba de integrarme de alguna manera, o sea, en algún punto cuando era chiquito yo era como el director técnico del equipo, por ejemplo, el de fútbol, y estaba ahí, y pues sí trataba de hacer actividades de alguna manera, me ayudaban mucho. La verdad es que en mi infancia tuve la fortuna de que muchos compañeros me apoyaran, pero sí, o sea, al final del día pues sí estás excluido, ¿no? O sea, yo me centré en el tema de las computadoras y el internet, que apenas empezaba en esos entonces, y como que pues mucho de mi vida se fue por ahí, y pues dejé a un lado como muchas actividades físicas,
escuela y pues, salidas y todo eso como que lo hice un poco más a un lado. Pero sí, creo que esa parte de la frustración no la entendí hasta mi vida adulta. O sea, esa parte de la frustración, o sea, porque ya como adulto, pues teniendo responsabilidades, trabajando y demás, sí es un tema de tiempo. O sea, al final del día, como les decía, o sea, el medicamento pues que se utiliza normalmente se inyecta en vena. Entonces, pues imagínate que tienes que aprenderte a inyectar en la vena. Yo la primera vez que lo hice malamente, porque muchos hemofílicos aprenden de niños, pero yo hasta que me vine a la Ciudad de México lo aprendí. Literal me tuve que picar 19 veces en la vena porque no le atinaba. O sea, eso fue, y me acuerdo que llegué al día siguiente a clases y fue un tema de que la maestra me vio y me dijo, oye, ¿usas drogas? Y yo así como, pues no, o sea, solamente... No, por favor, maestra. Por favor, maestra. Con eso nos vamos a quedar. Vamos a ir a una pausa. Aquí, maestra tan preguntona, pues si no está viendo. No. Vamos a la pausa. Entre las drogas y los anticoagulantes míos, no, bueno, pobre hombre. Vamos a la pausa, regresamos.